Gracias, señor secretario. Bueno, primero que todo, pues, buenos días para todos los miembros de la Comisión Segunda. No han llegado todos y, bueno, la idea de cuando convoqué esta audiencia es que esta comisión tiene que votar esta iniciativa legislativa que, como se mencionó, es el proyecto de ley 175 de 2015 en Cámara, por medio del cual se dictan disposiciones para combatir grupos criminales armados y organizados dentro del territorio nacional. La idea, pues, es que hubiese un mejor quórum de la comisión, porque, pues, acabé de hablar con el ponente, que viene en camino, y el autor también, y varios de los ponentes, pero vamos a iniciar ya la audiencia, pero insisto que la filosofía es que la comisión reciba diversos puntos de vista, tanto de las autoridades que han sido invitadas como también de algunas ONGs, de algunos expertos, para que nos ilustren sobre el sentido del proyecto. Y por eso, pues, quiero saludar muy especialmente a las autoridades que hemos convocado y que se han hecho hoy presentes, al señor viceministro para los Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, al doctor Aníbal Fernández de Soto, al viceministro de Política Criminal, doctor Carlos Medina Ramírez, al consejero presidencial para los Derechos Humanos, doctor Guillermo Rivera, al jefe del Comando General de Fuerza, mayor general Leonardo Pinto Morales, al subjefe del Estado Mayor Conjunto Jurídico para el Fortalecimiento Institucional, mayor general del Aire, Juan Guillermo García Serna, al director de Sanidad del Ejército Nacional, brigadier general Germán López Guerrero, al comandante de Infantería de Marina, brigadier general Oscar Eduardo Hernández Durán, al director de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, doctor Iván Fernando Lombana González, a la doctora Andrea Liliana Romero, delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, saludar también a la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, doctora Claudia Erazo, y saludar a la doctora Yomari Ortegón, delegada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Habían otros invitados que no sé si están por llegar, el ICTJ, la Comisión Colombiana de Juristas y también la Fundación de Paz y Reconciliación, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de la audiencia? El objetivo de la audiencia es que discutamos un tema que es muy importante, doctor Federico, y que lo hemos discutido en esta comisión, que tiene que ver con algo que nos convoca a todos y todas, a las autoridades, a todos los sectores sociales, a las víctimas, y es cuáles son las estrategias para combatir los grupos llamados de diferente forma. Algunos los llaman paramilitares, el gobierno dice que eso ya no existe, otros los llaman bandas criminales y hacen una diferenciación entre paramilitares y bandas criminales. La Corte Penal Internacional los llama sucesores de los grupos paramilitares, y lo concreto es que este fenómeno de criminalidad tiene mucho que ver con el momento político que vive el país. Ustedes vieron que el 23 de marzo no se firmó un acuerdo definitivo entre las FARC y el gobierno nacional, y uno de los temas que salió allí a la mesa fue precisamente la actividad de los grupos paramilitares, que tiene que ver con las zonas de ubicación y que tiene que ver con un tema vital en la mesa de negociaciones, que es la dejación de armas. Este proyecto también tiene que ver con los asesinatos y el aparente plan pistola que hay del clan Úsuga hacia la Policía Nacional, que cobró en Semana Santa 6 policías asesinados en diferentes regiones del país, al parecer por este tipo de bandas criminales. Este tema también tiene que ver con unas discusiones que hemos dado bastante importantes en esta comisión, de la profesionalización del ejército y del servicio militar obligatorio, porque consideramos que en un escenario de posconflicto el ejército debería ser más pequeño y debería ser un ejército de profesionales
y se debería cumplir lo que Santos dijo en su campaña de la eliminación del servicio militar obligatorio. Entonces, fíjense que este fenómeno tiene que ver con muchos de los temas que competen a esta comisión y por eso lamento que mis compañeros de comisión no estén aquí presentes en este momento para escuchar este debate, porque aquí tenemos que tomar decisiones sobre estos temas. Este proyecto, desde mi punto de vista, nos debería convocar a todos en el sentido de que todos queremos una paz completa. Y esa paz completa implica una negociación con las FARC, implica la buena noticia del día de que a las 12 del día, desde Caracas, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional van a anunciar ya los lugares o el lugar y la fecha de inicio de negociaciones. Y esa paz completa implica que el Estado recupere algo que perdió hace muchos años, que es el monopolio de las armas, que la perdió porque la guerrilla se lo disputó, pero también la perdió porque el Estado renunció al monopolio de las armas. Recuerden ustedes que fue legal y fue ley de seguridad nacional darle armas a civiles para apoyar acciones armadas del ejército, es decir, el Estado renunció al monopolio de las armas bajo esas figuras que en su momento se crearon de armar civiles para apoyar al ejército. Entonces, este debate no es cualquier debate y por eso yo insisto en que la comisión se ilumine de los invitados, de las ideas que tienen aquí las instituciones. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque este proyecto ya se había presentado y se había caído por lo menos 3 veces. Y en los debates anteriores, donde también yo fui ponente de este proyecto, pues yo recibí posiciones encontradas del Ministerio de Defensa, si usted se acuerda, doctor Federico, y de la Policía Nacional, y por eso lamento que no esté la Policía Nacional acá. Y no fue posible que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional se sentaran a fijar una posición conjunta sobre el proyecto. Y recibimos una misión del Ministerio de Defensa que era importante darle facultades al Ejército para combatir a las BACRIM, y recibimos una propuesta escrita de la Policía Nacional donde consideraba que era inconveniente darle facultades al Ejército para apoyar a las BACRIM. Y la policía expresó, por razones de tiempo no voy a relacionar, más o menos 12 puntos sobre los cuales la policía consideraba totalmente inconveniente que se le dieran facultades de grupo irregular, armado, que se dieran facultades al ejército para combatir a las bandas criminales a la luz del derecho internacional humanitario como grupo armado ilegal. Es decir, consideraba la policía, no estoy hablando como ponente, que dar esas facultades era prolongar el conflicto armado, y esa es la primera pregunta que yo le haría a las autoridades y a los invitados. ¿Será que acabamos la guerra con las FARC, acabamos la guerra con el ELN y nos vamos a involucrar ahora en una guerra contra las BACRIM? Y vamos a seguir justificando un ejército inmenso, unos recursos inmensos, ¿y será que realmente se necesita para combatir las bandas criminales que el ejército los trate como grupos armados y haga operaciones militares a la luz del derecho internacional humanitario? Esa es una pregunta que yo tengo central, porque esa pregunta involucra a varios actores. Obviamente involucra a estas bandas criminales, pero también involucra al Ejército Nacional, porque como lo dice el ponente, el autor, y no está acá el doctor Efraín, desde mi punto de vista en su proyecto confunde seguridad ciudadana con seguridad nacional. Y uno lee los considerandos del proyecto, no me gusta hablar cuando no está el autor, pero no está, y él sabía que había esta audiencia, confunde el concepto de seguridad nacional y seguridad ciudadana, y los ejemplos que pone en la sustentación de por qué el ejército debe utilizar la fuerza para combatir las bandas criminales, pone de ejemplos el hurto de celulares, el hurto de vehículos, el asalto a domicilios, etcétera,
y desde mi punto de vista desnaturaliza la función del ejército. El ejército tenía facultades y tiene facultades para atacar a las FARC y al ELN precisamente para la defensa de la seguridad nacional y acabado el conflicto, lo natural sería que el ejército retome la función de defensa de la soberanía nacional, de defensa de las fronteras y que la policía se fortalezca para combatir los delitos cotidianos, para asegurar la seguridad ciudadana y demás. Por eso me preocupa que a raíz de la muerte de los policías en Cartagena, la Fuerza Naval salga a las calles, que en Barranquilla salga a las calles por el problema de la seguridad con los comerciantes, el ejército, que en Popayán en la Semana Santa haya patrullado el ejército para dar la seguridad en las fiestas, y no es porque yo esté peleando con el ejército, es simplemente la pregunta es si vamos a poner al ejército a hacer operaciones armadas o bombardeos urbanos para combatir, por ejemplo, el microtráfico del que se alimentan las bandas criminales. Entonces, todo esto para decir que esa fue la posición de la policía. La posición de la Fiscalía General en ese momento también dijo que no había que considerar a las bandas criminales como un actor armado irregular y que había que hacer una estrategia conjunta para combatirlas. El presidente también ha hecho varias declaraciones públicas donde dice que las bandas criminales hay que someterlas a la justicia, hay que neutralizarlas, pero que no pueden o no deben ser atacadas como si fuera un grupo armado irregular a la luz del derecho internacional humanitario. El Ministerio de Defensa también nos ha enviado a esta comisión documentos que por razones de tiempo no voy a relacionar, pero donde describe la operacionalidad conjunta que hace la policía y el ejército para combatir bandas criminales. En el documento que mandó Naciones Unidas en ese momento, que también lo tenemos en la comisión, sobre el proyecto anterior, que es el mismo proyecto que hoy está presentado nuevamente, allí Naciones Unidas también señala la inconveniencia de utilizar el ejército para combatir delincuencia organizada. Y incluso establece que el decreto 2374 del 1 de julio del 2010 autoriza a la policía a pedir apoyo al ejército. Y aquí también nos llegó un documento con la estrategia conjunta que tiene el ejército, la policía, la fiscalía y muchos organismos para combatir la criminalidad organizada. Entonces, las preguntas que a mí se me ocurren es si este mecanismo de darle facultades al ejército no le puede traer problemas al mismo ejército, si el mismo ejército no va a terminar judicializado por operaciones urbanas que se hagan contra esta criminalidad organizada. Si realmente este es el mecanismo eficaz para combatir las bandas criminales en las ciudades, si vamos a bombardear, insisto, centros urbanos, si vamos a colocar a las fuerzas militares a hacer operaciones militares en Ciudad Bolívar, en Usme, en San Cristóbal, para el caso de Bogotá, donde hay presencia de bandas criminales. Si más bien lo que necesitamos no es una política integral de combate a las bandas criminales. Por ejemplo, el proyecto no dice nada de la corrupción. Algo que han dicho las bandas criminales es que no se pueden enfrentar al Estado, sino que hay que infiltrarlo. Y por eso yo tengo informes de más de 1.300 policías destituidos por vínculos con bandas criminales, unos 350 miembros del ejército investigados también por LINS con bandas criminales. Y hemos visto cómo el microtráfico, la minería ilegal, etcétera, lo que hace es corromper las autoridades para operar. No será, y por eso en la estrategia contra bandas criminales uno de los componentes es la lucha contra la corrupción. Y por eso el general Palomino aquí nos lo dijo varias veces, que estaba destituyendo muchísimos policías para depurar esta institución. Entonces, pienso yo que si no sería más válido tener una política de sometimiento a la justicia. En este momento vamos a votar en Cámara la reforma a la ley 906 y ahí el fiscal general propuso varias normas para facilitar las imputaciones colectivas
eventualmente en procesos de sometimiento a la justicia de las bandas criminales. Dejo todas esas preguntas, yo tendría muchísimo más que agregar sobre el tema. Había hecho un documento de contexto de los datos que tiene la policía hoy, pero simplemente me voy a centrar en las preguntas para que, por favor, las autoridades y los invitados nos den luces sobre el tema y tratemos de responder a estas preguntas en función del proyecto. Gracias.